Bueno, pues si les parece, vamos a continuar con la jornada de hoy. La jornada completa del día se dedica al reconocimiento de títulos universitarios y, en primer lugar, va a intervenir José Ángel Domínguez. Para muchos de ustedes es una persona conocida y, bueno, pues como van a ver, el pequeño resumen que yo voy a hacer de su trayectoria no va a hacer justicia a la amplitud de la misma. Voy a hacer una presentación breve, su trayectoria es mucho más extensa, mucho más intensa, y no puedo dedicarle mucho más tiempo, puesto que lo interesante es escucharle. Bueno, José Ángel es matemático, está especializado en geometría y, bueno, pues como profesor titular de la Universidad de Salamanca, ha ido combinando su tarea docente e investigadora con una muy intensa actividad de gestión. Y esta actividad de gestión, sus tareas en este campo, han estado siempre vinculadas o muy vinculadas al mundo de la evaluación de la calidad en el mundo universitario. Así, tras ser director de la Unidad de Evaluación de la Calidad de la Universidad de Salamanca, pasó a ocupar el puesto de vicerrector de Docencia, Calidad y Política Universitaria en esta misma institución. Tras su paso por los órganos de gestión universitaria, durante 3 años se hizo cargo como director de la Agencia de Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León. Además, desde 2020, es presidente de la Subcomisión de Evaluación de Centros de la Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria en Aragón y miembro de la Comisión de Evaluaciones de la Agencia de Calidad de la Educación Superior de Andorra. Y además, desde 2021, presidente de la Comisión de Internacionalización de ANECA. Bueno, esta trayectoria, que evidentemente he resumido muchísimo, pone de manifiesto la oportunidad y el lujo que es para tener, para que se haga cargo de la ponencia sobre el reconocimiento de títulos universitarios en la Unión Europea a José Antonio, perdonad, ahora ya he cambiado, antes era Ángel Luis, ahora ya es José Antonio, a José Ángel Domínguez. Muchas gracias, Asunción. Estas son las ventajas de que me presenta una amiga, como han visto todos y todas ustedes. Bien, llevamos ya un rato esta mañana hablando del reconocimiento de títulos universitarios. El objeto de mi ponencia es tratar de fijar algunos de los conceptos que hemos manejado, ¿no? Decía el secretario general de universidades que este es un tema complejo y yo creo que parte de la complejidad está en la definición de los conceptos que estamos manejando cuando hablamos de reconocimiento, ¿no? Hablamos de declaraciones de equivalencia, de homologaciones, Y bueno, como me dijo una vez un amigo, que nos ocurre con Iberoamérica, que hay muchas cosas que nos unen y una que nos separa, que es el idioma. Pues efectivamente, muchas veces el idioma, cuando hablamos de este título es equivalente, pues lo que queremos decir aquí no es exactamente lo mismo que quieren decir en Argentina, en México o en otros países. Y luego, pues centrarme también en, cómo no, en cuál es el papel clave que ANECA puede desempeñar y que de hecho está desempeñando para facilitar este reconocimiento de títulos universitarios. Un poco el esquema de mi intervención es hablarles de, esto ha cobrado vida propia, de los antecedentes del reconocimiento de los títulos en Europa, ver cómo el espacio europeo de educación superior ha contribuido a ese reconocimiento, pararnos un poco en hablar del reconocimiento profesional y académico, que no es lo mismo, en la Unión Europea, que a su vez tampoco es lo mismo que el espacio europeo de educación superior. Y esto, bueno, pues muchas veces fuera de nuestro ámbito del sistema universitario español se confunde, pero incluso en el propio sistema universitario, ¿no? Esto es un título europeo, pero estamos hablando de espacio europeo, de Unión Europea, ¿de qué? ¿No? Porque la Unión Europea, en fin, es una unión política, es una unión que tiene legislación, que tiene directrices que se asumen en cada una de las normativas luego de cada país. Y luego ya, finalmente, centrarnos en decir, bueno, ¿qué diferencia entre el reconocimiento profesional, el reconocimiento académico y luego lo que es este reconocimiento a nivel nacional que se tramita y en el que participa ANECA con esos informes técnicos? Me permitirán en los antecedentes que comience con una, no sé por qué pasan de dos en dos las transparencias. Será un tema, habrá que darle, sí, tiene prisa. Les decía que me permitirán que empiece con una anécdota que es significativa y por algo que yo creo que es algo más que una anécdota, ¿no? ¿Dónde comienza este problema del reconocimiento europeo de los títulos? Pues fíjese que comienza con el nacimiento de las universidades, ¿no? Cuando las universidades nacen en la Europa medieval, el Papa
tenía la potestad de decir si los títulos eran reconocibles o no. Tal cual. O sea, cuando se crea en 1088 la Universidad de Bolonia, el Papa Víctor III dice, bueno, estos títulos tienen la licencia uique docendi, que supone que se reconocen en toda la cristiandad, y otros no. Ya, en fin, empezamos ya a regular el reconocimiento de títulos. Cuando se crea la Universidad de París, un siglo después, se obtiene también un reconocimiento universal de los títulos. Aquí es un poco más rimbombante, ¿no? La licencia uique terrarum et universitae facultates por el Papa Honorio III. Y qué curioso, cuando llega a la Universidad de Salamanca, mi alma mater, en 1218, que la crea el rey Alfonso IX, claro, la ha creado un rey, necesita que el Papa le dé el reconocimiento de los títulos. Entonces ya empezamos, se tramita el reconocimiento de títulos, en esta vez ante el Papa, y en 1255 el Papa Alejandro IV le dice a la Universidad de Salamanca, sí, pero de los títulos de Salamanca, en toda la cristiandad, salvo en París y Bolonia, que tienen sus universidades, y allá el título de Salamanca no se reconoce. En fin, empezamos con problemas. Es verdad que esto fue abolido en 1333 por Papa Juan XXII, pero bueno, como ven, ya digo, es una anécdota, pero creo que es significativo, ya desde el momento en que se crean las universidades, siglo XI, siglo XII, siglo XIII, estamos hablando del problema y de la complejidad de los reconocimientos de los títulos. Bien, no vamos a detenernos en todo lo que ha sido, vuelve a pasar de dos en dos, en todo lo que ha sido el reconocimiento de los títulos en toda la época hasta el siglo XX, pero llegados ya al siglo XX, es el Consejo de Europa quien trata de afrontar este problema y de resolverlo. En 1949, que se crea el Consejo de Europa, asume entre sus labores el facilitar el reconocimiento de los títulos europeos. Y hay una serie de tratados europeos que se promueven desde el Consejo de Europa, que empiezan en 1953 y que van incidiendo en este reconocimiento, pidiéndole a los países miembros del Consejo de Europa que asuman estos tratados y los lleven a su legislación para el reconocimiento de los títulos, ¿no? A diferentes efectos como ella se empieza a matizar, ¿no? Equivalencia de títulos a efectos de admisión en las universidades, equivalencia de periodos de estudio para estudiantes de idiomas, reconocimiento académico de cualificación universitaria para pasar de grado a posgrado, luego un protocolo de cómo se aplica ese europeo tratado del 1953, que se actualiza en el 64, y bueno, finalmente en el año 90 un convenio europeo sobre equivalencia general de periodos de estudios universitarios. Bien, en 1984 la Comisión Europea crea la red de centros nacionales de información, que les sonará a ustedes por sus siglas, que son los centros NARIC. Es importante ya empezar aquí a distinguir, estamos hablando Unión Europea, Comisión Europea. Como decía, es una unión política, económica, legislativa, esta Unión Europea, y esta Comisión Europea crea estos centros para ejercer funciones de facilitar la comparación de las cualificaciones académicas, de asesorar en la mejora de los reconocimientos. Estamos hablando contexto Unión Europea y, unido a la Unión Europea, el espacio económico europeo, es decir, países que tienen convenios con la Unión Europea, pero como ven, espacio económico europeo, ¿no? Convenios, no estamos hablando de un convenio solo de reconocimiento, sino más un convenio con todo un peso y una carga política, ¿no? En fin, lo que sí que queda claro en la Unión Europea desde el primer momento es que son las autoridades de los sistemas universitarios de cada país quien tiene la competencia del reconocimiento de títulos. Las autoridades en cada país, en España, en cualquier país de la Unión Europea, son los ministerios o órganos análogos en cada país quien tiene la competencia a un nivel nacional para ese reconocimiento. En fin, luego, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues que Europa, cuando se crea el programa Erasmus, une estos centros NARIC a la trayectoria del programa Erasmus. Bien, vuelve a ir de dos en dos, el solito. La Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, lo que conocemos con sus siglas UNESCO en inglés, también se ha preocupado de promover este reconocimiento de los títulos. En 1979, la UNESCO promueve ese convenio de reconocimiento de estudios, diplomas entre estados de la región europea. También, por lo tanto, se une a esas iniciativas que estaba
llevando a cabo, como digo, la Unión Europea, y aquí es la UNESCO el que lo está promoviendo, pero lo está promoviendo en un contexto más amplio, que es el contexto del Consejo de Europa. El Consejo de Europa es una organización más amplia que solamente la Unión Europea, ¿no? Ya digo que a veces cuando hablamos de Europa estamos hablando de todo a la vez y por eso me interesa subrayar que aquí ya no estamos hablando de Unión Europea, sino de UNESCO y Consejo de Europa. Y estos crean a su vez otros centros que son los centros ENIC, que son estos centros que también supervisan, promueven, facilitan el reconocimiento de cualificaciones. Y aquí ya empezamos con matices, ¿no? Estamos hablando de unos reconocimientos académicos que podían tener un impacto también en lo profesional, y aquí hablamos de cualificaciones en la región europea. Como veis, región europea, que es un sentido más amplio. Bien, la UNESCO y el Consejo de Europa, que ya venían trabajando juntos, son quienes promueven en el 97 el Convenio de Lisboa. El Convenio de Lisboa viene a sustituir todas estas iniciativas que había tenido el Consejo de Europa anteriormente, como decía, hasta el año 90, y lo que hace es actualizarlas en un convenio de reconocimiento de cualificaciones de educación superior en la Unión Europea. ¿Qué trata este convenio? Pues de racionalizar el marco jurídico de los países europeos. Como decíamos, cada país europeo es un ministerio el competente. Bueno, vamos a ver cómo este marco jurídico podemos compararlo y que de alguna manera sea un sistema justo ese reconocimiento en un país y en otro. Se crea un comité del convenio para supervisar el seguimiento de este convenio, y el convenio, claro, tiene que ser ratificado por cada país. Y aquí ya empiezan las dificultades. Como ven, el convenio entró en vigor en el 99 y cada país lo ha ido reconociendo o ratificando a su ritmo. En el caso de España, 10 años después. En fin, y bueno, si entran ustedes en la página web pueden ver además toda la trayectoria de cada país en relación con este convenio. Bien, entrando ya en el segundo punto que quería abordar. Bueno, ¿y el Espacio Europeo de Educación Superior qué ha venido a aportar al reconocimiento de títulos? A ver, yo creo que es interesante. El Espacio Europeo de Educación Superior, es verdad, es un acuerdo, es Bolonia, bien, pero tiene unos antecedentes que conviene, yo creo, recordar, ¿no? Surge este Espacio Europeo de Educación Superior antes de la Declaración de Bolonia, ya en la Carta Magna de las Universidades Europeas, donde se está hablando, entre otros objetivos, de impulsar el valor de la universidad y, en ese sentido universal, que los títulos de las universidades sean títulos que se puedan reconocer en todo el mundo, que sean títulos universales de la universidad, eso sí, pues manteniendo cada país la competencia sobre sus títulos. Esto es lo que luego, 10 años después de la Carta Magna, cuando se firma la Declaración de la Sorbona, que promueven 4 países europeos y es el antecedente de Bolonia, ya se habla ahí de promover. Fíjese el matiz, no que en Europa tengamos todos el mismo sistema universitario, ¿no?, sino de armonizar los sistemas. Es decir, que los sistemas sean fácilmente comparables, que sea fácil hacer la equivalencia y el reconocimiento internacional de los títulos y las cualificaciones. No está planteando por decirlo así, un reconocimiento directo, sino que se facilite a través de unos sistemas que sean fácilmente comparables ese reconocimiento. Y en particular se habla de impulsar ese convenio de Lisboa que estaban promoviendo UNESCO, que estaba promoviendo el Consejo de Europa, incluso de ir más allá, ¿no?, sobre todo en el ámbito de los efectos profesionales de los títulos. Y aquí ya, pues claro, tienen que entrar las directivas, como decía, de la Unión Europea, ¿no?, el promover que estas directivas sean aplicables en cada país. Bien, llega ya la Declaración de Bolonia. La Declaración de Bolonia, ya estamos hablando de Espacio Europeo de Educación Superior, es algo que supera el espacio solo de países de Unión Europea y está abierto a cualquier país que quiera identificarse con ese espacio europeo de educación superior. En principio son 29 países los que firman la declaración y luego se han ido sumando muchos más. Y entre esos objetivos que se plantean en la declaración de Bolonia es buscar que los sistemas universitarios tengan un sistema de titulaciones que se pueda comprender de un país a otro, que se pueda comparar, que se promueva la movilidad, que se eliminen obstáculos al libre intercambio, que de alguna manera sea más fácil el reconocimiento entre los títulos. Y para eso, ya lo dice la Declaración de Bolonia,
es fundamental la cooperación en aseguramiento de la calidad para que pueda haber criterios y metodologías comparables, ¿no? Es decir, para que haya confianza. Bien, el título está claro, ya hemos visto, tiene una estructura, es comparable, pero ¿quién garantiza que lo que hay detrás del título es lo que dice que hay detrás del título? ¿Quién asegura esa calidad? ¿Quién garantiza esos resultados de aprendizaje? Bien, pues el sistema de aseguramiento de la calidad. Bueno, a partir de ahí empiezan a lo que es el desarrollo del espacio europeo. Se plantea un objetivo de 10 años y las propias universidades comienzan con ese proyecto TREN, donde se trata, vamos a ver si consigo que esto pase al ritmo adecuado. Bien, como no, él solo pasa de 2 segundos. Bien, un resumen muy rápido. Por su parte, la Unión Europea, como entidad política, también empieza a apoyar ese proceso de Bolonia, ese proceso que habían firmado todos estos países. Y lo hace en el año 91 con un memorándum sobre enseñanza superior, pero luego lo va plasmando en los diferentes tratados que han construido la Unión Europea. Y como digo, son tratados de obligatorio cumplimiento, como decía el secretario general de Universidades. Esto es un tema interno ya de España, no es un tema de la Unión Europea como algo externo, sino de España como miembro de la Unión Europea y, por lo tanto, también legislación interna, ¿no? El Tratado de Maastricht ya habla del compromiso de los Estados para cooperar en materia de educación y fomentar el reconocimiento. La estrategia de Lisboa en el año 2000 también habla de que para conseguir una Europa más competitiva, con mejores empleos, hay que mejorar la legislación europea en materia de reconocimiento de títulos para facilitar esa movilidad en el trabajo entre los Estados miembros. Y aquí entramos en algo clave, el Tratado de Lisboa, que es el tratado que ahora mismo tenemos vigente, con diferentes cambios, sobre todo después del Brexit del Reino Unido, para regular en la Unión Europea el funcionamiento de la propia Unión Europea. Hay 2 artículos, y es curioso ya, pero ya empezamos a decir, bueno, ya empezamos a distinguir las cosas, como ven. Por un lado hay un artículo que habla de adoptar directivas europeas para el reconocimiento profesional de títulos. Estamos diciendo legislación. Va a haber una normativa en Europa que todos vamos a tener que acatar, todos los países, y que luego desarrollaremos cada país. Y eso está en un artículo, que es el 53, y luego hay otro artículo que habla del reconocimiento académico. Y aquí solo habla ya de favorecer el reconocimiento de los títulos de los periodos de educación superior. Bien, bueno, estábamos hablando de iniciativas por un lado, Unión Europea, por otro espacio europeo, pero esto confluye. Y esto confluye finalmente ya año 2004 en la creación ya de una red de centros en IGNARIC, ¿no? Esas iniciativas que por un lado UNESCO, Consejo de Europa habían llevado a cabo, por otro lado la Unión Europea, se unen en una red de centros ya conjunta en IGNARIC que ofrece un servicio ya de promover, dar información del reconocimiento académico y profesional de los títulos, donde ya se precisan bien un poco estos conceptos, como decía, que era un poco lo que quería centrarme en esta parte de mi intervención. Hay reconocimientos profesionales, que son directivas de la Unión Europea, hay reconocimientos académicos, que esto de lo que estamos hablando es de una equiparación de la formación, y luego hay un reconocimiento conjunto de académico y profesional, que es el que tenemos regulado en los decretos que mencionaba el secretario general de Universidades y que ahora mismo se están actualizando. Voy a abreviar aquí, pero tienen ustedes toda la información en las transparencias que las van a tener a su disposición. En lo que es el reconocimiento profesional, hay unas directivas europeas que dejan muy claro qué hay que hacer si uno está ejerciendo una profesión en un país de la Unión Europea y quiere ejercer la profesión en otra. Lo mencionaba el secretario general de Universidades. Uno es médico en un país de la Unión Europea y quiere ir a ejercer de médico a otro país de la Unión Europea. Lo que tiene que hacer es pedir un certificado en su país de origen a su Ministerio de Sanidad y con eso venir al Ministerio de Sanidad del país que le va a recibir y también hacer valer ese reconocimiento que ya trae de su país profesional. ¿Cuáles son las profesiones reguladas en cada país? La Comisión Europea tiene una página web donde están las profesiones reguladas en cada país y ahí se puede obtener la información y esa página web además permite la comparación de profesiones reguladas de un país, de otro. En fin, esta parte de directiva europea está muy desarrollada. Aquí, bueno, se cuenta un poco la aplicación práctica que les acabo de decir y, bueno, en el caso español, ¿qué es lo que se hace? Bueno, pues esa directiva europea del año 2005 se traslada a España en un decreto del año 2008 y se establece cómo es el reconocimiento profesional de todas las profesiones que pueden aparecer reguladas en Europa.
Son profesiones que no todas están reguladas, por decirlo así, desde el punto de vista de titulación universitaria. Hay titulaciones que son de educación superior no universitaria, otras que son de educación que no es de educación superior, y hay diferentes organismos que son los que tienen que hacer esos reconocimientos profesionales, que pueden ser ministerios o órganos de las comunidades autónomas. El catálogo de a quién corresponde el reconocimiento a nivel profesional en Europa lo encuentran ustedes en ese decreto y verán que es de lo más amplio y de lo más diverso. Lo que sí que he recogido ahí es lo que se corresponde a profesiones reguladas que exigen titulación universitaria. Como ven, es un catálogo bastante amplio, están todas las que tienen que ver con sanidad, están las que tienen que ver con ingeniería, que son muchas, y luego están las que tienen que ver con las ciencias sociales, donde está maestro, profesor de educación secundaria, abogado, procurador en los tribunales, en fin. Y como ven, bueno, pues la psicología está en el ámbito sanitario, pero no está en este otro ámbito. Bien, hay un caso muy particular que menciono. El reconocimiento profesional de los cuerpos docentes universitarios, de los profesores de universidad, sí que tiene una vía especial. Y esa vía especial está en la propia regulación, ¿no?, de las figuras de profesor titular de universidad, catedrático de universidad. Se requiere una acreditación por ANECA para acceder a esas figuras en España. Y lo que el decreto que regula esta acreditación contempla es que en el caso de personas que sean profesores de universidad en Estados miembros de la Unión Europea, pues se les reconoce como que tienen acreditado, como que están acreditados para ejercer de profesor titular o de catedrático de universidad en España. Tienen que hacer el trámite, lo tienen que solicitar en ANECA, pero vamos, que tienen esa vía especial, hablando de reconocimiento, como digo, profesional. Bueno, lo que son reconocimientos académicos, también voy a resumir, porque también se ha dicho aquí, pero tienen ustedes ahí toda la información. Estamos hablando de reconocimientos que vienen a ser competencia prácticamente de las universidades, como ahora diré, ¿no? Esto, en la Cumbre Social de la Unión Europea en 2017, se promueve un espacio europeo de educación para 2025. Esto no es el espacio europeo de educación superior, ¿no? Estamos hablando de Unión Europea y, por tanto, de compromisos políticos, legislativos, para construir un espacio europeo de educación entre los países de la Unión Europea. Y ahí lo que hay es también una serie de desarrollos legislativos que se están haciendo. Entre ellos hay uno sobre, y aquí fíjense de lo que hablamos, estamos hablando de un reconocimiento mutuo y estamos hablando de que ese reconocimiento pueda ser lo más automático posible, porque son entre países, como digo, de la Unión Europea. Sí que se habla, como ven, reconocimiento mutuo automático de cualificaciones a efecto de acceso a estudios posteriores y de resultados de periodos de aprendizaje en el extranjero. Y como digo, esto cuando se regula en España, pues lo decía el secretario general de universidades, es una competencia de las universidades, ¿no? Para acceder a máster se pide tener un título de grado, para acceder a doctorado se pide un título de máster, se considera equivalentes los títulos del espacio europeo y luego cada universidad puede declarar la equivalencia de títulos de países que no sean del espacio europeo de educación superior. Eso sí, esa equivalencia solo sirve para acceder a un determinado estudio. Uno se presenta en la Universidad de Cantabria para hacer el máster que sea, y dice, bueno, pues le declaro la equivalencia para hacer a la Universidad de Cantabria a este máster, para nada más. Eso lo hace cada universidad. Eso es lo que dice la legislación española. Lo mismo ocurre en lo que corresponde a estudios parciales, ¿no? Alguien tiene unos estudios en el extranjero, quiere continuar estudios en España, pues bien, pues esto es una convalidación, esta es la denominación, la palabra que se utiliza para esta figura, y esas convalidaciones también es una competencia de las universidades. Sí que es verdad que hay unos criterios generales que marca el Consejo de Universidades, pero es cada universidad también la que hace esa convalidación. Bien, ¿cómo es el reconocimiento ya académico y profesional? Es decir, bueno, yo lo que quiero es que mi título ya se me reconozca a todos los efectos, ¿no? Académicos, profesionales, bien. Bueno, esto, primera cuestión, en España la Constitución, es verdad que tenemos un Estado autonómico, pero la Constitución establece que es una competencia exclusiva del Estado, la declaración de equivalencia de los títulos extranjeros. Es decir, aunque las universidades y la educación superior está transferida a las comunidades autónomas y las comunidades autónomas tienen competencia, lo que es el reconocimiento de títulos académicos y profesionales es competencia exclusiva del Estado. Cuando se empieza a desarrollar la Constitución, la primera ley orgánica que desarrolla esa Constitución, la Ley de Reforma Universitaria, habla de homologación. ¿Y cómo se regula la homologación en España? En ese primer momento, año 83, pues lo hace una comisión académica del Consejo de Universidades.
Esto va avanzando y cuando se llega a la ley de universidades, la LOU, actualmente vigente en el año 2001, aquí ya se empieza a distinguir, por un lado, la homologación. En homologaciones se distinguen dos tipos de homologaciones. En aquel momento la legislación española fijaba un catálogo de títulos universitarios oficiales. Y decía, bueno, pues homologado a uno de esta lista que tiene oficialmente España de títulos universitarios o a un grado que simplemente dice, bueno, pues esto es como un grado académico, ¿no? Lo explicaba el secretario general esta mañana. Y luego se hablaba de la convalidación ya a efectos de poder continuar estudios en España. Bueno, esto se puntualiza mucho más cuando se reforma la ley de universidades en 2007 y ahí ya queda claro, y esta es la legislación ahora mismo vigente de la que nos hablaba el secretario general, que existe por un lado la homologación cuando se habla de que el título habilita para una profesión regulada y por otro lado la declaración de equivalencia cuando la formación no habilita para una profesión regulada. Y luego está esta convalidación que es la que desarrollan las universidades. Hay un Real Decreto que regula todo esto. El caso de doctor es singular. En el caso de doctor no hay homologación o equivalencia. Directamente son las universidades las que pueden hacer la equivalencia de los títulos de doctor. Esto no hay que someterlo a una declaración de equivalencia nacional. En cada universidad esto se puede hacer. Y luego hay un caso particular del título de doctor, que es cuando uno se presenta, bueno, ha adquirido ya vida propia del todo. Creo que me está diciendo ya que ya me toca terminar. Les decía que hay un caso particular que es que esa equivalencia al título de doctor uno la puede alcanzar si se presenta a un proceso para el acceso a los cuerpos docentes de profesorado universitario, ¿no? Para ser profesor titular o catedrático en España, para acreditarse. Uno puede presentarse con un título de doctor que no esté homologado, se admite ese título para hacer la solicitud y si se alcanza la acreditación queda homologado, queda declarada la equivalencia del título de doctor. No hay que pedirlo en una universidad. Y bueno, finalmente ya, como decía esta mañana el secretario general de Universidades, ANECA empieza a tener a partir de 2014 un papel clave y fundamental en el reconocimiento de títulos extranjeros, que es elaborar informes técnicos previos a la resolución por el Ministerio de las solicitudes. Las solicitudes de homologación, a efectos profesionales, declaración de equivalencia, cuando el título no está regulada la profesión, hay que hacerlas ante el Ministerio. Esto es así, como decía, desde ese principio constitucional. Y lo que hace el Ministerio es pedir un informe técnico a ANECA. Ese informe técnico es individual de cada expediente, salvo que ANECA haya establecido un informe de carácter general sobre todos los títulos de medicina o bien sobre todos los títulos de una determinada universidad, sobre unos determinados planes de estudio, ¿no? Esos informes de carácter general. Hay una serie de informes de carácter general que ANECA ya ha ido haciendo desde el año 2014 y que continuamos haciendo y actualizando cada año. Y luego ya, pues cuando no existe ese informe de carácter general, porque no tenemos una información tan vasta de títulos anteriores similares que se hayan presentado, tenemos que seguir haciendo informes de carácter particular, que estos son sobre cada uno de los títulos. En fin, esto, como ustedes comprenderán, requiere pues, que lo vea un especialista, etcétera. Es verdad que bueno, los especialistas, las personas especialistas que trabajan con ANECA, que colaboran con ANECA para hacer estos informes, son personas que tienen experiencia y que desde su experiencia esto lo pueden hacer relativamente rápido, pero como decía el secretario general, si tienen la documentación completa. El problema muchas veces es que nos encontramos que la documentación no está completa y se necesita una información adicional y ahí es donde los procedimientos se lentejen. Y finalmente, en lo que me gustaría concluir y resaltar. A ver, ¿qué podemos hacer una agencia de calidad como ANECA por facilitar los reconocimientos académicos y profesionales a nivel nacional de los títulos extranjeros? Esto es muy singular, pero esta singularidad yo creo que es interesante y que tenemos que aprovecharla. En otros países, los ministerios que tienen que reconocer los títulos extranjeros pues tienen órganos muy técnicos que dependen del propio ministerio y que no son una agencia de evaluación de la calidad, de acreditación, de certificación, como lo somos en este caso, en el caso de España, ANECA. ANECA tiene muy en cuenta los procesos de aseguramiento de la calidad a los que ha sido sometido el título extranjero a la hora de hacer sus informes. De tal manera que dices, bueno, es que este título extranjero viene de una universidad y ese título ha sido sometido a un procedimiento de acreditación por una agencia que está en el Registro Europeo de Agencias, en ECAR. Pues es una agencia que ha sido sometida a una evaluación externa, es una agencia que nos genera confianza. Bueno,
Ese título seguro que está bien, tanto en el sentido de bien construido como en el sentido de bien desarrollado y que se han alcanzado los resultados de aprendizaje. Lo mismo ocurre si es una agencia con la que ANECA tiene un convenio para colaborar en el aseguramiento de la calidad, porque conocemos perfectamente los procedimientos que tiene esa agencia. Y esto ocurre, por ejemplo, en el ámbito iberoamericano con muchas de las agencias que están ustedes aquí presentes, ¿no? Agencias del CIACES, donde tenemos esta colaboración y podemos decir, hombre, tenemos plena confianza en lo que ha hecho esta agencia. ¿Eso qué significa? Pues que se facilita el informe de ANECA. Ahora bien, como decía el secretario general de Universidades, no sé si para ejercer la odontología en España se requiere tener la competencia de atención a pacientes especiales y esa competencia no está en su currículum, pues lo tenemos que decir. Estupendo, total confianza, salvo que tiene usted que hacer un complemento formativo de atención a pacientes especiales. Y una vez que lo haga, pues ya se podrá homologar plenamente su título. Eso es lo que queremos agilizar y facilitar en el nuevo decreto, que esa información fluya y sea, por decirlo así, una información que conoce y se difunde y haya transparencia las personas que se van a presentar a una homologación. Me explico. Eso, si a ese señor que ahora mismo viene de Venezuela con su título de odontología, lo va a presentar a la homologación en España y 2 años después se le dice es que necesita usted superar complementos formativos de atención a pacientes especiales, hombre, me lo podría haber dicho antes de presentarme. Pues queremos decírselo antes de presentarse. ¿Por qué? Porque una cosa que se admite es que usted presenta todas las competencias que usted ha adquirido en su formación curricular y extracurricular, ¿no? Por hacer el símil, es como que uno viene con el suplemento europeo al título. Está todo lo que hay en su currículum y todo lo que viene además de complementos que uno tiene y que están en su certificado de estudios. Bueno, pues si usted ya viene con la atención a pacientes especiales en su certificado porque lo ha hecho en su país, pues ya está. Esto era lo que le faltaba. Adelante, la homologación, el informe es favorable directamente sin necesidad de complementos. Esto es lo que queremos trabajar. Queremos profundizar en esos acuerdos con agencias de otros países que lo que ahora mismo en algunos casos son acuerdos marco que tenemos con algunas agencias, se puedan convertir además, a partir del acuerdo marco, en acuerdos específicos que hablen del reconocimiento y que puedan entrar en concreto. Claro, pues dependerá de, bueno, pues en este país estos títulos obligatoriamente pasan una acreditación por una agencia, bien, pues de esos títulos hablamos, estos no han pasado por la agencia, pues estos no, en fin, esto hay que precisarlo y a partir de ahí, pues facilitar, que ese es el papel que podemos hacer desde ANECA, esos reconocimientos y hacerlo y trabajando pues, conjuntamente con la Secretaría General de Universidades, con la Subdirección General, que ahora Valle les presentará también la tarea que desempeñan ahí, y con este trabajo conjunto yo creo que entre todos podemos hacer mucho por facilitar las cosas. Como digo, dar información, generar esa transparencia y luego, en lo que dependa de nosotros, hacer que los procesos sean lo más fáciles posibles. Muchas gracias por su atención y quedo a su disposición para cualquier cuestión. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, José Ángel, por el esfuerzo, no solamente de ajustarte al tiempo, que está muy bien, sino por el esfuerzo de centrar el tema, centrarlo temporalmente desde el siglo XI, que tiene mucho mérito haberlo conseguido en tan pocos minutos, y sobre todo por haber sido capaz de clarificar de una manera tan fácil y tan friendly, como decía alguien hace unos minutos, conceptos que pueden parecer análogos, ¿no? Entonces me ha parecido, bueno, a mí personalmente, aunque sea amiga, muy clarificadora y me parece muy oportuna porque así la primera ponencia nos va a permitir a todos hablar de un lenguaje común, hablar con un lenguaje común. Entonces, bueno, pues abrimos el turno de palabras, si no les importa, se presentan cuando vayan a intervenir y bueno, pues aquí le tienen. Muchas gracias. Mira, por ahí. Amanda Mendoza, de la Politécnica de París. Perdona. Un segundito el micrófono. Para las personas que están online, para que lo puedan escuchar. Si te quieres acercar aquí... Claro. Sí. Usas el micrófono. Buenísimo, ¿eh? Muy encantado. Lo de poner orden en esto, Valle, te lo comentamos antes. Un minuto. Adelante. A ver, allá va, que va con la Un pregunta. lío. Sí, perdona. Por favor. Ahora ya no me puedo escapar. Tienes que hablar. para acá. Gracias. Vale. En profesiones reguladas de ingeniería. Amanda Mendoza, de la Politécnica de Cartagena. Profesiones reguladas de ingeniería que tienen unas atribuciones en el nivel de máster y otras atribuciones en el nivel de grado. ¿No se oye? Sí. No se oye bien por aquí. Entonces, nosotros en la admisión de máster
Que me da cosa no mirarle. Sí, no, pero... Mira, Vale. ya está resuelto. Ahora no sé si se va a acoplar. Vale. Para admitir en el título de máster universitario, cuando son títulos extranjeros que no están homologados, en principio nosotros como universidad podemos no declaramos la equivalencia, pero podemos considerar que el título de grado que traen, Equivalente. sea sudamericano o de la Unión Europea, es equivalente para acceder para darle la admisión al nivel de máster. Sí. Las atribuciones profesionales de nivel de máster de ese titulado. Es que ahí no entra la universidad, claro. O sea, la universidad lo único que dice es, ¿Titula? académicamente, puede continuar estudios aquí. En el sentido de continuar estudios, Claro. pasar de un grado a un A un posgrado. máster. Una vez que el máster lo termina, Ujú. sí puede ejercer las atribuciones profesionales de ese nivel de máster. Del Aunque, máster, no sí. claro, aunque no pueda ejercer las del grado porque No, claro, nosotros no las tiene. Vale, pero las de máster no debería haber ningún A ver, problema. lo que ocurre es que, a ver, aquí hay una confusión en esto. Vamos a ver. que sí. Es que cuando hablamos del nivel de grado, es que la regulación es grado más máster en España. Son las dos cosas. O sea, las profesiones que están reguladas a nivel de máster Sí. están reguladas a nivel de grado más máster. Tienen una orden para grado y una orden para máster. No, a ver, es que Menos son los ingenieros, arquitectura. y los ingenierías técnicas y las ingenierías superiores. Pero tienen Los dos grados, órdenes diferentes. sí, pero son dos profesiones diferentes. Sí. Es que la profesión del grado es una Sí, y la profesión del efectivamente, máster es otra. por ¿vale? eso. Y luego, ahora, claro, para el acceso a los másteres profesionalizantes Sí. se requieren grados profesionalizantes. Sí. Sí o no. Bueno, no. o no, bueno, puede que no, mal, sí. Si no es el grado profesionalizante, necesita complementos formativos. Vale, pero no homologación de título. O sea, No. nosotros académicamente como Sí. universidad decimos tiene las competencias necesarias para admitirlo a máster. Sí. Eso no les va a habilitar nunca para No. ejercer la profesión de No. grado, lo tenemos muy No. claro, pero la admisión es correcta. Sí. Y una vez que titule máster, puede ejercer. Sí. Vale. Ya está. Es que- Entonces, porque- la cuestión tranquilo. de lo que le está pidiendo, como decíamos esta mañana en psicología, el colegio para colegiarse. Sí, eso ya son cosas del colegio, colegio. pero nosotros académicamente ese sí. procedimiento es correcto. Sí. Vale, tanto para títulos de Unión Sí, Europea pues es como... algo que el ministerio opina otra cosa, pero vamos, sí. ¿no? Está Es bien, correcto, vale. Sí. Sí, digo, porque es una cuestión normativa también, digo, si hay alguna norma que se Vale, me escapa, que se pero en escapa. principio lo veo correcto. Sí. Correcto. Y para ejercer, es que eso para mí ha sido un descubrimiento esta mañana, para ejercer la profesión, si es un titulado de la Unión Europea, con la declaración con el reconocimiento de la cualificación sería Pero es un suficiente. trámite que tiene que hacer. Sí, tiene que Lo tramitarlo, tiene que pero hacer no es ante el homologación. ministerio que lleva la regulación en su país y ante el ministerio que lleva la regulación en este país. Vale, y en los títulos que sean de universidades dentro del marco de las universidades europeas, del proyecto nuevo, si es un título interuniversitario de ingeniería, A ver, es que si es un título conjunto, Sí. que está en un... pero es un título entonces que entra como título del sistema universitario español, es conjunto, es pero un a lo título mejor no oficial. habilita. A lo mejor, Ah, no claro, es si no habilita- habilitante. no, si no es habilitante, claro. O sea, no, quiero decir, no lo he dicho bien. Nosotros la memoria la tramitamos como de título oficial interuniversitario, Sí. ¿vale? Pero no No como habilitantes. indicamos que es habilitante con su orden. Pero como título dentro del marco de la Unión Europea, ¿podría solicitar el reconocimiento ese de cualificación para ejercer? Eso va a depender porque es un reconocimiento de cualificación que lleva cada ministerio cualificador. Vale. O sea, que en cada país tendrían Claro. que admitir. Por eso es interesante esa página web que decía de las Sí, sí, comparaciones, que no sabía que existía. porque lo que dice es, si usted tiene esta profesión en este país esto lo lleva este ministerio. Y si usted quiere ir a este país a esta profesión, en ese país esa profesión la lleva otro ministerio. Pregunte usted en cada ministerio. En cada sitio. Sí. Dice Vale. dónde hay que preguntar por la regulación de cada profesión. Vale. ¿Y en eso cada lo podemos país. hacer nosotros a nivel de universidad o tiene que ser cada graduado? No, es cada persona. Es una solicitud de la persona. O sea, yo soy un profesional de la Unión Europea, de un país de la Unión Europea y quiero ejercer en otro. Vale. Bueno, si os parece, Sí, perfecto. para dar un poquito de tiempo, porque esto por lo que veo va a levantar muchas consultas. ¿eh? Entonces, si queréis, nos limitamos de momento a una pregunta per cápita. Venga. ¿eh? A ver. Y luego le tendréis a vuestra disposición todo el curso. A ver, ¿alguna pregunta por aquí? Ah, perdón. Hola, Coral Ortiz de la Universidad Politécnica de Valencia. Mi pregunta era la situación especial de Gran Bretaña después del Brexit. Si podría indicar un poquito cómo está.
A ver, Gracias. ya había, como los miembros han ido entrando, los miembros de la Unión Europea en diferentes momentos, lo que había en esta serie de directivas era que hablaban de miembros de la Unión Europea y países que tengan acuerdos económicos con la Unión Europea. Entonces, bueno, si el Reino Unido sigue manteniendo los acuerdos económicos con la Unión Europea, pues entonces se considera no un país de la Unión Europea, pero sí un país que mantiene acuerdos económicos con la Unión Europea. Pero esto es algo que está todavía pendiente de concretar. O sea, a priori va a tener el estatus que tienen esos países que ya lo tenían antes de haber entrado en la Unión Europea, y ese sería el estatus al que volvería el Reino Unido. Pero bueno, hay que ver cómo luego eso se traslada a la legislación de cada país. Porque, como decía, la directiva europea pues tardó 3 años en trasladarse a la legislación española. Entonces, vamos a ver cómo ese tratado del Brexit 3 años después se traslada a la legislación española. Pero a priori yo creo que quedarían en esa situación. Sí, de homologaciones de los títulos, si se considerarían de Unión Europea o no, los de ingleses. No, ahora mismo ya se consideran como si fueran extracomunitarios. Extracomunitarios. Sí, era a partir de una fecha que se dio de margen, se consideran como extracomunitarios. A efecto de reconocimiento de la directiva ya están totalmente fuera. Pero no se le aplica lo mismo que a Suiza, por ejemplo, que es extracomunitario. Esa era yo creo que va por ahí la pregunta. Ahora mismo no. No se lo Ahora sabía. mismo no. Y para los reconocimientos también ya han salido de la aplicación de la directiva. Se dio un margen, creo que fue hasta el 2021, puede ser. No recuerdo bien, pero nosotros, por ejemplo, ahora los reconocimientos o sea, ya no podemos tramitar reconocimientos de Reino Unido como si fueran miembros de la Unión Europea. ¿Vale? No sé si... Sí, era eso. No sabía eso, si el Tratado del Brexit les había dejado, pues como Suiza, como otros países asociados que no son miembros. Claro. No. ¿Alguna pregunta? Sí. Hola, muchas gracias por la charla, ha sido muy interesante. Yo soy Uria Boulaif de la Universidad de Granada y tengo una duda, porque en su charla no ha comentado en cuanto a la nota de homologación. O sea, homologación, si un español, eso no... No, a ver, lo que es, por decirlo así, yo vengo con unos estudios, tengo un currículum, tengo unas calificaciones de otro país y ahora quiero presentarme a un concurso donde se me va a decir, bueno, pues según su nota de sus estudios, usted está situado aquí y allí. La traducción de la nota es algo que durante un periodo hacía ANECA, luego cambió la normativa y ahora lo hace directamente el Ministerio, ¿no? No sé cómo, el cálculo de la nota media de estudios extranjeros. Sí, lo lleva una subdirección del Ministerio ahora. ¿Pero se conserva la nota? O No, hay unas tablas, hay unas equivalencias, porque muchas veces la nota no es sobre 10, es sobre 4, y luego, en fin, hay unas tablas y el Ministerio las aplica y hace unas certificaciones en el Ministerio. Que eso, en algún momento es verdad que lo llevaba ANECA, eso, y yo luego cambio. Que también es interesante ponerlo sobre la mesa porque efectivamente a veces hay confusión de, bueno, yo es que se me ha reconocido que tengo un 4 sobre no sé qué, y dices, ya, pero esto era a efectos de calcular tu nota, nada más. Bueno, una última pregunta. Bueno, pues como estamos justo en tiempo, Sí, perfecto. te damos las gracias de nuevo, José Ángel, y bueno, pues vamos a dar paso a Valle.